Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora, mirando las palabras del presidente ruso. Vladimir Putin anunciaba el despliegue de misiles Oresnik en Bielorrusia. También hablaba en las últimas horas Sergei Lavrov, hay declaraciones también por parte de Ryabkov, que habla de una derrota estratégica de Estados Unidos. También miraremos a Ucrania con el misil dron Infierno que Zelensky ha dado a sus tropas, pendientes de advertencias por parte de Hungría, y mirando a la escalada de tensión que sigue teniendo lugar en Siria. Precisamente empezamos con una última hora en este sentido. La Sala de Operaciones del Sur, un grupo recién formado que representa a los rebeldes en el sur de Siria, ha revelado este viernes que ha tomado el control de una importante base militar del gobierno en la provincia de Daraa. Decía literalmente: nuestro destino es Damasco, nuestro punto de encuentro es la plaza pública de los omeyas, es lo que decían los rebeldes en una declaración compartida con la CNN. Pedían a las fuerzas gubernamentales que abandonen la banda criminal del régimen de Assad y se unan a los rebeldes. También afirman haber tomado algunos puestos gubernamentales a lo largo de la frontera entre Jordania y Siria. Dice que sus fuerzas están asegurando ahora la franja fronteriza tras la rendición de las fuerzas del régimen estacionadas allí. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Mazen Al-Faraya, había dicho que el país había cerrado su único paso fronterizo con Siria. También miramos al complejo ruso Oresnik. Podrá desplegarse en Bielorrusia. En concreto, podrá tener lugar en la segunda mitad de 2025. Es lo que decía el presidente ruso Vladimir Putin. Anunciaba el despliegue de misiles Oresnik en Bielorrusia. La escuchamos. And that's determining the minimum range, considering the security priorities of the Republic of Belarus. That's up to experts, and I think, and this is going to require minimal spending, considering the fact that Belarus still has infrastructure left over from the Soviet Union, from the times of Soviet Union. Decía que en cuanto a la opción de colocar armas francamente tan formidables como el Oresnik en el territorio de Bielorrusia, dado que han firmado un acuerdo sobre garantías de seguridad utilizando todas sus fuerzas y medios disponibles, considera que el despliegue de misiles Oresnik es posible en el territorio de Bielorrusia. Es lo que afirmaba el jefe de Estado de Rusia tras una reunión del Consejo Estatal Supremo del Estado de la Unión. Según él, esto será posible en la segunda mitad de 2025 a medida que aumente la producción en serie de los sistemas en Rusia y que estos sistemas de misiles entren en servicio de las fuerzas estratégicas rusas. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin aseguraba hoy que su país está dispuesto a defender Bielorrusia con el empleo de todas las fuerzas y medios a su disposición. Decía, estamos hablando también sobre las armas nucleares tácticas rusas desplegadas en territorio de la República, a petición del presidente de Bielorrusia. Es lo que decía al intervenir en la reunión del Soviet Estatal Supremo de la Unión Estatal Rusia Bielorrusia. Putin autorizó el emplazamiento de armas nucleares tácticas en territorio bielorruso como instrumento de disuasión ante el avance de la OTAN. Adelantó que ambos países firmarán este viernes en Minsk un acuerdo sobre garantías de seguridad. Decía Putin, a nosotros nos causa una preocupación especial la situación en Europa, en particular, por supuesto, en Ucrania. Los países occidentales instigan las tensiones de manera intencionada. Precisamente el propio Putin advertía de que los países occidentales siguen agravando la situación en Ucrania, lo que está empujando al mundo hacia un conflicto global. Escuchamos las palabras de Putin. And I hope to meet with President Lukashenko on the 25th, 22nd of December at the informal CIS Heads of States meeting and at the session of the Economic Council of Eurosec. And today's session of the Supreme State Council, I hope, is going to be very productive and serve and enhance the security and the potential of the Union State. Precisamente mirando a Rusia nos hacemos eco de declaraciones de Sergei Ryabkov. Decía que lograr los objetivos de la operación militar especial será una derrota estratégica para Estados Unidos, lo que afirma el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa en una entrevista concedida con KP.ru. Decía, tuvimos que reaccionar adecuadamente a los intentos de un grupo de países que usurparon el derecho de imponer sus condiciones al mundo entero mediante presiones enérgicas de reconstruir el sistema para garantizar la seguridad regional e internacional de acuerdo con sus propios patrones y necesidades habían fracasado. Añade que van a seguir actuando con el mismo
espíritu. Decía Ryabkov que ahora que el intento de la administración Biden de tomar ventaja en la guerra híbrida del occidente colectivo contra Rusia está fracasando, lograr todos los objetivos establecidos de la operación militar especial será una derrota estratégica para los propios Estados Unidos. También miramos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este viernes que la situación en la región rusa de Kursk está cerca de un desenlace y expresó su confianza en que la región volverá pronto a la normalidad. Hablando con los periodistas, Peskov enfatizó la necesidad de una gestión eficaz de la crisis en la región, haciéndose eco de las recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre cómo abordar la inestabilidad regional. Decía que ese desenlace será seguro y que la situación se normalizará. También miramos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresaba este jueves que espera que Occidente se haya tomado en serio el uso que hizo su país de un misil supersónico en Ucrania. Advirtió que Moscú está dispuesta a usar todos los medios para defenderse. Escuchamos a Lavrov. Do you believe the United States and Russia are at war with each other right now? I wouldn't say so, and in any case, this is not what we want. We would like to have normal relations with all our neighbors, of course, but generally with all countries or not, especially with the great country like the United States. President Putin repeatedly expressed his respect for the American people, for the American history, for the American achievements in the world, and we don't see any reason why Russia and the United States cannot cooperate for the sake of the universe. We officially are not at war, but what is going on in Ukraine is some people call it hybrid war. I would call it hybrid war as well, but it is obvious that the Ukrainians would not be able to do what they're doing with long-range modern weapons without direct participation of the American servicemen. And this is dangerous, no doubt about this. We don't want to aggravate the situation, but since ATACMS and other long-range weapons are being used against mainland Russia, as it were, we are sending signals, and we hope that the last one, a couple of weeks ago, the signal with the new weapon system called Oreshnik, yes, was taken seriously. The United States and the allies of the United States, who also provide this long-range weapons to the Kiev regime, they must understand that we would be ready. Decía que Estados Unidos y sus aliados deben entender que están listos para usar todos los medios para impedir que ganen en lo que llaman la derrota estratégica de Rusia, lo que apuntaba en una entrevista difundida este jueves con Tucker Carlson. Hace 2 semanas, como saben, Rusia disparó su misil Oreshnik sobre Dnipro. Precisamente en este sentido, el propio Lavrov hablaba de conversaciones con Estados Unidos, con Europa. Dice que Ucrania no está en la mesa. Lo escuchamos. When our Western colleagues sometimes say nothing about Ukraine without Ukraine, in effect, this implies that anything about Russia without Russia, because they discuss what kind of conditions we must accept. By the way, recently they already violate tacitly the concept nothing. Precisamente mirando a Rusia, Sergei Ryabkov decía que el lanzamiento del nuevo misil balístico de alcance medio Oreshnik se convirtió en una demostración de la posible respuesta de Rusia al despliegue de misiles estadounidenses de alcance intermedio y corto en varias regiones del mundo. Es lo que afirmaba el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, en una entrevista concedida a KP.ru. Dice que entre las señales de alerta actuales se incluye en particular el lanzamiento de prueba del nuevo sistema de armas hipersónicas de alcance medio Oreshnik contra uno de los objetivos militares legítimos en Ucrania. Decía el propio Ryabkov que no solo es una indicación de la posible forma de respuesta a las acciones de escalada aguda de los Estados Unidos y de la OTAN en el contexto de la crisis ucraniana, sino también una demostración de la posible respuesta de Rusia al despliegue de misiles terrestres estadounidenses de alcance medio y corto en varias regiones del mundo, fundamentalmente.
Precisamente el propio Lavrov hablaba sobre Estados Unidos, sobre el presidente electo Donald Trump. Dice que es una gran persona, una persona muy fuerte, pero que no es prorruso. Lo escuchamos. A strong person, a person who wants results, who doesn't like procrastination on anything, and this is my impression. He is very friendly in discussions, but this does not mean that that he is pro-Russian, as some people try to present him. The amount of sanctions we received under the Trump administration was very... Y las fuerzas rusas han avanzado en las últimas horas dentro de la ciudad de Kurayove, uno de los principales objetivos de su ofensiva en el este de Ucrania, y han ocupado 3 pueblos de los alrededores de ese municipio, en el que las tropas ucranianas podrían quedar rodeadas si Rusia prosigue su avance por los flancos. Es lo que informa la plataforma ucraniana de análisis de la guerra Deep State. Según esta fuente, el ejército ruso ha tomado el control de Novopustinka y Novodmitrivka, además de Stariterny al noroeste de Kurayove. Fuentes oficiales rusas aseguraron a TASS que la defensa ucraniana de Kurayove, que antes de la guerra tenía 20.000 habitantes, había sido aplastada al haber logrado las fuerzas del Kremlin cortar casi por completo la carretera que separa esa parte de la región de Donetsk con la provincia de Zaporilla. Miramos también a Zelensky. El presidente ucraniano ha anunciado este viernes la entrega al ejército de la primera partida de unidades de un nuevo tipo de híbrido de dron y misil llamado Peklo Infierno, que ya ha sido probado en el campo de batalla. Dice que el dron misil Peklo, una arma ucraniana que ya ha sido probada en combate, ha sido entregada a las Fuerzas Armadas. La primera partida de ellas, es lo que escribía Zelensky en sus redes sociales. El jefe del Estado ucraniano agregaba que el objetivo ahora es incrementar la producción y la utilización de este nuevo tipo de armamento. Este dron misil es el segundo tipo de híbrido de estos 2 tipos de armamento desarrollado por parte de Ucrania. El primer modelo de dron misil lleva por nombre Paricia y ha sido producido en serie en Ucrania. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podría reunirse con el mandatario estadounidense electo Donald Trump en París este sábado, al margen de las celebraciones por la reapertura de la Catedral de Notre Dame, según apunta este viernes un alto cargo ucraniano a AFP. Dice que el presidente ucraniano asistirá a las celebraciones con motivo de la restauración de la Catedral de Notre Dame. Se reunirá con el presidente Emmanuel Macron y también son posibles otros encuentros, especialmente con el presidente electo Donald Trump, quien también asistirá a este evento, es lo que apunta una fuente del gobierno italiano. En Ucrania, precisamente, según datos de la Fiscalía General, desde 2022 han abierto casi 96.000 causas penales contra militares que abandonaron sus puestos tras el inicio del conflicto. Esta cifra representa un aumento de 6 veces con respecto a los 2 últimos años y la mayoría de las causas se abrieron este año. Mientras el ejército ucraniano lucha por contener los avances rusos, su desventaja en materia de personal se está agudizando. Sin embargo, Kiev está intentando evitar una campaña de reclutamiento que podría perturbar la economía y desestabilizar a una población cansada de la guerra. Como resultado, algunas tropas están desplegadas indefinidamente sin opción de descanso. Escasean las nuevas tropas para relevarlos. Muchos soldados están simplemente exhaustos, es lo que decía el propio Zelensky en una entrevista a principios de este mes, pero el líder ucraniano se resistió a fijar una fecha límite para licenciar a las tropas, lo que hizo que los soldados más experimentados se preguntaran por qué deben arriesgar sus vidas cuando millones de hombres, muchos de ellos más jóvenes, no están sirviendo al ejército. También miramos a Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orbán aseguraba este viernes que sin la actual administración demócrata de Estados Unidos no habría guerra en Ucrania, ya que el presidente saliente, el demócrata Joe Biden, está a favor de intensificar los combates. Decía Orbán, sin Estados Unidos no habría guerra en Ucrania, es lo que afirmaba en declaraciones semanales a la radio pública Kossuth, añadiendo que en la situación actual hay 2 presidentes, uno que apoya la guerra, Joe Biden, y el otro que está a favor de la paz, el republicano Donald Trump. El primer ministro húngaro afirmó que el presidente de Estados Unidos saliente es apoyado por el magnate George Soros y que Biden quiere intensificar la guerra.
Mirando a Hungría, de nuevo, nos hacemos eco de declaraciones de Péter Szijjártó. Dice que el conflicto en Ucrania debe resolverse de tal manera que se establezca en Europa una paz a largo plazo con las máximas garantías de seguridad. Es lo que opinaba el ministro de Asuntos Exteriores y de Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, hablando ante profesores y estudiantes en una universidad local. Señaló que la actual estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea encaminada a continuar las operaciones militares en Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia ha fracasado. Al mismo tiempo, dice que las sanciones han dañado la propia economía de la Unión Europea y que evadirlas se ha convertido en un deporte paneuropeo. Decía que necesitamos una nueva estrategia, concretamente una estrategia de paz que tenga como objetivo lograr una tregua lo más rápido posible, lo que creará la opción de negociaciones pacíficas. Dice Szijjártó que necesitamos llegar a un acuerdo que garantice la paz en la cuenca de los Cárpatos en Europa Central y del Este sobre una base sostenible, inquebrantable y con las mejores garantías posibles a largo plazo. También pendientes de Rumanía, donde el máximo tribunal anulaba este viernes los resultados de la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, ordenando la repetición completa del proceso. Dice que el proceso electoral para elegir al presidente de Rumanía se repetirá en su totalidad y el gobierno fijará una nueva fecha y calendario para los pasos necesarios, lo que apuntaba el tribunal en un comunicado, añadiendo que el gobierno tendrá que fijar una nueva fecha, así como un nuevo calendario. El tribunal citó documentos del Consejo de Seguridad de Rumanía que denunciaron agresivos ataques híbridos rusos durante las elecciones. En la vuelta anulada, el candidato de derecha, Călin Georgescu, obtuvo inesperadamente la victoria, lo que planteó dudas sobre la integridad de las elecciones. También miramos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ha anunciado un amplio plan para cambiar la forma en la que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos. Decía, necesitamos poner las cosas en orden en este país, incluidas las elecciones. Es lo que apuntaba al aceptar el premio Patriota del Año en un evento en Long Island organizado por Fox Nation este jueves. El propio Trump hablaba en este sentido y además apuntaba que van a hacer cosas que han sido realmente necesarias durante mucho tiempo. Decía que van a analizar las elecciones, quieren tener papeletas de votación, votación en un día, identificación de votante y prueba de ciudadanía. Además, denunció una ley aprobada recientemente en California que prohíbe a los gobiernos locales exigir a los votantes que presenten una identificación para emitir su voto en las urnas. Pendientes de Estados Unidos, mirando también a la escalada cada vez mayor en Siria, pendientes de Corea del Sur. Una pausa, 2 minutos y enseguida toda la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Porque esto es lo que le pasa a tu familia, a tus estudios, a tus amigos. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora mirando de nuevo al presidente electo de los Estados Unidos. Hablamos de Donald Trump, ha nombrado al exdirector de operaciones de PayPal, David Sacks, para el nuevo cargo de zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca. Sacks lanzó el popular podcast All In. Se centrará, según Trump, en hacer de Estados Unidos el líder global indiscutible en inteligencia artificial y criptomonedas. Describía las dos industrias como cruciales para el futuro de la competitividad de Estados Unidos. Se dice que Sacks es un amigo cercano del empresario multimillonario Elon Musk, quien fue elegido por Trump para codirigir un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Sacks tendrá la tarea de trabajar en un marco legal para que la industria de las criptomonedas tenga la claridad que ha estado pidiendo y pueda prosperar en Estados Unidos, al tiempo que liderará el Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología como parte de su conjunto específico de prioridades para salvaguardar la libertad de expresión en línea y les alejará, dice Trump, del sesgo y la censura de las grandes tecnológicas. También miramos a la OTAN, donde los aliados de Ucrania han cambiado su enfoque de buscar una victoria sobre Rusia en el campo de batalla y ahora intentan colocar a Kiev en una mejor posición para una posible negociación de alto el fuego, es lo que informaba la agencia Bloomberg. Según el medio, Occidente ha comenzado a considerar varios escenarios negociados para poner fin al conflicto, mientras que esta semana los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN se reunieron en Bruselas para discutir el suministro de más armas a Ucrania. La discusión incluyó el tipo de garantías de seguridad para Kiev, pero sin que estas provoquen al presidente ruso Vladimir Putin. En este sentido, también apuntan a que una posible opción para un alto el fuego incluye la creación de una zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania, es lo que afirma un alto diplomático de la OTAN. De darse este escenario, los aliados de Kiev esperan que tropas europeas protejan y patrullen la zona desmilitarizada. Precisamente los países de la Unión Europea están discutiendo un fondo conjunto de 500.000 millones de euros para proyectos comunes de defensa y adquisición de armas, recurriendo a los mercados de bonos para impulsar el gasto en previsión del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La amenaza de Trump de retirar las garantías de seguridad estadounidenses a los aliados de la OTAN que gastan menos dinero ha impulsado a las capitales europeas a explorar opciones de financiación de defensa más radicales, incluido el endeudamiento conjunto que tradicionalmente ha sido descartado por los halcones fiscales de Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. Los altos funcionarios europeos que debaten el plan se centran ahora en la creación de un vehículo de financiación para la defensa que emitiría bonos respaldados por garantías nacionales de los países participantes en lugar de la Unión Europea en su conjunto. El modelo de financiación, que estaría abierto a países no pertenecientes a la Unión Europea como Reino Unido y Noruega, está ganando terreno entre un grupo clave de Estados miembros de la Unión Europea. Precisamente en Europa miramos a Emmanuel Macron en medio de la crisis política de su gobierno, en medio de la crisis política en Francia. Dice que va a cumplir su mandato, dice que no dimite. Lo escuchamos. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider et trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection. También miramos al Reino Unido. Al jefe de las Fuerzas Armadas británicas advertía que el mundo se encuentra al borde de una tercera era nuclear, definida por múltiples desafíos simultáneos y salvaguardias debilitadas que mantuvieron a raya amenazas anteriores. El almirante Tony Radake, jefe del Estado Mayor de la Defensa, dijo que Gran Bretaña necesita reconocer la gravedad de las amenazas que enfrenta, incluso si solo hay una posibilidad remota de que Rusia lance un ataque nuclear directo contra el Reino Unido a sus aliados de la OTAN. Decía que estamos al amanecer de una tercera era nuclear. Está definida por múltiples y concurrentes dilemas: la proliferación de tecnologías nucleares y disruptivas y la casi total ausencia de las arquitecturas de seguridad que existían antes. También miramos en este caso a China. El ejército chino se ha adelantado al resto del mundo en términos de capacidades ferroviarias de alta velocidad que incluyen una red de ferroviaria, una red que adelantaría muchísimo, en este caso su ejército. La red ferroviaria de la alta velocidad de China eclipsa a la de Japón. El inventor del tren bala ultra rápido y supera ampliamente a las redes ferroviarias de alta velocidad de Estados Unidos. La red no solo presta servicio a los ciudadanos que necesitan viajar, sino que también puede proporcionar al país varias ventajas militares. Los ferrocarriles siempre se han usado como herramientas de movilidad para los soldados y las municiones, dado que los ferrocarriles de China abarcan todo el ancho y largo del país y funcionan a velocidades mucho
más altas que en otros países pueden servir como una ventaja estratégica para la velocidad en todo el país. También miramos a Corea del Sur, donde el presidente surcoreano parece más cerca de ser destituido este sábado por el Parlamento tras perder el apoyo del líder del partido gobernante a raíz de las órdenes dadas bajo la ley marcial, en una jornada en la que el Ejecutivo quiso despejar los temores sobre una nueva aplicación de esa medida extraordinaria. Yoon, que no ha hecho ninguna aparición pública desde su intervención televisada en la madrugada de este miércoles, precisamente para anunciar el levantamiento del estado de excepción, ha mantenido hoy una reunión con Han Dong-hun, el jefe de su partido, el conservador Partido del Poder Popular. Todos los focos estaban este viernes en el resultado del encuentro, del que se esperaba que salieran pistas sobre una posible división de Yoon o un pronunciamiento claro que marcará la línea del PPP, desarrollos que hubieran acercado la resolución del drama político que vive el país tras la conmoción causada por la ley marcial. También miramos de nuevo al líder del Partido del Poder Popular de Corea del Sur, Han Dong-hun, ha pedido la rápida suspensión de los poderes del presidente Yoon Suk-yeol a la luz de los hechos recientemente descubiertos en medio de las consecuencias políticas de la imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre. Decía, creo que es necesario suspender de inmediato al presidente Yoon Suk-yeol de sus funciones para proteger a la República de Corea y su pueblo, es lo que apuntaba en una sesión de emergencia de la dirección del partido en Seúl. Afirmó además que Yoon ordenó la detención de varios políticos de la oposición durante el breve estado de emergencia de este martes. Añadió que existía el peligro de que el presidente tomara medidas radicales como intentar restablecer la ley marcial si permanecía en el cargo. El jueves Yoon aceptó la renuncia del ministro de Defensa Kim Jong-hyun, pero luego rechazó la oferta del jefe del Estado Mayor del Ejército. Miramos también a Irán, que está aumentando drásticamente la cantidad de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, cerca del 90% del grado de armas que es capaz de producir. Es lo que apunta el jefe del organismo de control, Rafael Grossi, en una entrevista a la agencia Reuters. La medida seguramente provocará aún mayor alarma en las capitales occidentales, que ya sostienen que no hay justificación civil para el enriquecimiento de uranio por parte de Irán a ese nivel, puesto que ningún otro país lo ha hecho sin producir bombas nucleares, algo que Irán niega estar intentando hacer. Según el criterio de la OIEA, Irán ya tiene material enriquecido hasta el 60%, su reserva más enriquecida, suficiente para 4 armas nucleares, y lo enriquece aún más. Tiene suficientes para con más niveles de enriquecimiento más bajos. También miramos a Jordania. Ha cerrado el paso fronterizo de Yaber Nasib con Siria, su único vínculo operativo debido a la escalada de violencia en el sur de Siria. El Líbano también ha cerrado su frontera con Siria. El ministro de Interior jordano, Mashin Al-Farrayeh, anunció el cierre permitiendo únicamente el paso de jordanos y camiones que regresaban, mientras que detuvo el tráfico de salida. El conflicto sirio se ha reavivado con las fuerzas de la oposición tomando Alepo, Idlib y Hama en rápidas ofensivas. Los combatientes están avanzando ahora hacia Homs. El cruce de Yaber, vital para el comercio, ha sufrido repetidos cierres desde que comenzó la guerra civil de Siria en 2011. Precisamente en Siria, las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos han tomado el control de Deir el-Zor, una ciudad crítica en el este de Siria, siendo la tercera ciudad importante que cae del control de Assad en solo una semana. Las fuerzas gubernamentales y apoyadas por Irán se retiraron cuando las SDF entraron en la ciudad. La alianza avanza ahora hacia Al-Bukamar, una ciudad fronteriza estratégica. Ya hay informes que sugieren que podría caer en 24 horas. Al mismo tiempo, los rebeldes liderados por HTS están avanzando hacia Homs después de las recientes victorias en Alepo y Hama, asestando al régimen de Assad sus peores golpes en varios años. Precisamente los rebeldes sirios que capturaban este jueves la ciudad de Hama, una importante victoria en un avance relámpago que ya lleva una semana en el norte de Siria y un nuevo duro golpe para el presidente Bashar al-Assad y sus aliados rusos e iraníes. En concreto, tras años encerrados en frentes congelados, los rebeldes han estallado para montar el avance más veloz en el campo de batalla por parte de ambos bandos desde que la rebelión contra Assad desembocó en una guerra civil hace 13 años. La captura de Hama les da el control de una ciudad central estratégica que nunca antes habían logrado tomar. También miramos al gobierno de Estados Unidos. Ha tachado este jueves de infundada la alegación de la ONG Amnistía Internacional de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio en Gaza. Decía, seguimos creyendo que esas conclusiones son infundadas. Eso no cambia el énfasis que estamos poniendo en asegurar que haya un acceso adecuado a la asistencia humanitaria, garantizando que se tomen todas las medidas posibles para proteger a los civiles y que hacemos todo lo posible para poner fin a esta guerra. Es lo que decía su portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. En su conferencia de prensa dijo que Amnistía Internacional y otros grupos tienen derecho a efectuar
y llegar a sus propias conclusiones, pero señaló que la administración de Joe Biden no coincide con ese resultado. También miramos a Israel, que ha enviado más tropas y ha reforzado sus fuerzas aéreas en los altos del Golán, territorio sirio que ocupa desde 1967, mientras vigila el avance de los rebeldes en Siria, que se dirigen hacia Homs después de tomar la ciudad clave de Hama en el oeste del país. Dice que las tropas del ejército están desplegadas a lo largo de la frontera y las fuerzas armadas siguen de cerca los acontecimientos y están preparadas para todos los escenarios ofensivos y defensivos, en lo que recoge un comunicado castrense esta tarde. El ejército del Estado judío aseguró que no tolerará amenazas junto a la frontera israelí y frustrará cualquier intento de atentar contra la seguridad de Israel. Tel Aviv ha entregado además a Hamas una nueva propuesta para un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes, es lo que reportaba Axios en referencia a dos funcionarios israelíes al tanto del asunto. Se señala que si bien el nuevo planteamiento israelí no es diferente al que se entregó en agosto, Israel espera que tanto el asesinato del líder de Hamas como la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puedan brindar una oportunidad para reanudar las negociaciones. De acuerdo con las fuentes de este medio, Israel se muestra dispuesto a negociar un alto el fuego que duraría entre 42 y 60 días en comparación con la sugerencia anterior que preveía un término de 42 días. Pendientes precisamente de Siria, de Estados Unidos, de Ucrania, el foco puesto en lo que ha sucedido en las últimas horas en Rumanía, se lo contábamos hace escasos minutos, se ha cancelado, se ha impugnado el resultado de las elecciones. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.